Pero hermanos, Dios les bendiga, pues estamos ya con nuestro estudio de Gálatas en el capítulo 2. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para recordar lo que estuvimos, no un resumen, sino un pequeño repaso para recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada en nuestros primeros capítulos, en nuestros primeros versículos del capítulo 2. Y bueno, por ahí en Gálatas, capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo: después, pasados 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces aquí ya nos empezamos a enfocar en este tema de la revelación. Dijimos que la revelación de Pablo, que menciona aquí en Gálatas 2:2, es una revelación llamada revelación privada. Y las revelaciones privadas eran importantes porque era una señal de legitimidad de su ministerio. Si Dios se le revelaba de manera privada, de manera singular a Pablo, era una señal de que Pablo tenía un ministerio legítimo. Era una señal de vida íntegra, una señal de santidad y era una señal de autoridad para enseñar. Así que esa revelación por la que sube Pablo era parte fundamental de su ministerio apostólico. Sin embargo, también preguntamos que si estas revelaciones privadas se aplicaban a nosotros. Y bueno, evidentemente dijimos que no. No son aplicables a nosotros por dos razones. ¿Y cuáles son esas dos razones? Bueno, porque nosotros no somos apóstoles como Pablo y por lo tanto no necesitamos la autentificación de ese ministerio especial que era sumamente limitado tanto en su extensión hacia personas, pero también era muy limitado respecto al tiempo en que Dios llamó apóstoles. Los apóstoles nada más estuvieron vigentes para cierto tiempo de la iglesia. Recuerda que Dios construye la iglesia bajo el fundamento de los apóstoles. Por eso el Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles y a través de ellos extendió su iglesia. Y bueno, por otro lado dijimos que nosotros tampoco aplican las revelaciones por una cuestión de canon bíblico. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando el apóstol Pablo recibía esas revelaciones, pues él no tenía la Biblia que nosotros tenemos. Él no tenía toda la revelación de las Escrituras en sus manos y por lo tanto, pues tampoco podía eh, conocer lo que el Señor le revelaba en privado. Sin embargo, nosotros tenemos las Escrituras y pues la Biblia es la revelación final y es suficiente. Su palabra es eterna y perfecta. Y también nos dice Hebreos que es viva y eficaz. No es necesario que Dios revele cosas aparte de la Biblia. No necesitamos más revelación. Esa es su revelación final para nosotros. Y por lo tanto, las revelaciones no aplican para nosotros. Dijimos también que es muy interesante cómo la gente que es propensa a creer en estas revelaciones privadas suele ignorar la revelación especial de Dios. Se guían por sueños, por experiencias, por distintos tipos de cosas, pero nunca leen su Biblia. Y pues obviamente eso es un gran problema. Intentan reemplazar el uso de las escrituras con otras cosas. Así que estas revelaciones no aplican a nosotros porque la Biblia se completó para nuestro tiempo. Entonces vamos a hacer una distinción de revelación. Revelación general
la creación. Revelación especial, la Biblia. Y revelación privada, los sueños, la profecía, las experiencias, etc. Cuando Dios venía y le hablaba a un profeta y después ese profeta iba y predicaba el mensaje que Dios le había revelado, bueno, esa era una revelación privada. Pero pues Dios no revela así porque tenemos la revelación especial que no tuvieron en otros tiempos. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en Gálatas ya en capítulo 2 y bueno, vamos a seguir del versículo 2 hacia adelante, pero ¿qué les parece si primero hacemos una oración pidiéndole al Señor que guíe nuestro estudio? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar hoy día reunidos aprendiendo esta hermosa carta. Te pedimos que guíes nuestro estudio, nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a aprenderla, a abrazarla, a amarla, Señor, y te rogamos que por tu poder transforme nuestras vidas, que tanto necesitan, Señor, la transformación que solo el Evangelio de Cristo puede efectuar. Oramos en su nombre. Amén. Muy bien. Entonces, subió según una revelación. Sin embargo, sigue diciendo, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, ¿qué expuso? ¿A quiénes la expuso? ¿Y por qué la expuso? ¿O para qué, más bien, sería? ¿La expuso? Bueno, vamos a empezar con la qué. Él expuso el evangelio que predica entre los gentiles. Y hablamos que el evangelio de Cristo es la justificación por la fe sin obras de la ley. Así que este problema que está sucediendo en Gálatas ya había sucedido anteriormente. Pablo ya había sido cuestionado por este grupo de judaizantes, bueno, otras personas, pero de este mismo grupo, diciendo, tú necesitas obras para justificarte. Y Pablo predicaba lo que Cristo le había dado, que era no. El hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Ahora, entonces Pablo subió para exponer el Evangelio de Cristo. ¿A quiénes subió para exponerlo? Dice ahí que él expuso en privado a los que tenían cierta reputación. Entonces, ¿a quiénes? A los que tenían cierta reputación. ¿Y quiénes eran esas personas? Pues líderes y apóstoles de la iglesia. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque si te pones a pensar, Pablo es un apóstol de Jesucristo, ¿no? Y él comienza la carta diciendo, no de hombres ni por hombres, sino por Dios el Padre y por Jesucristo a quien Dios resucitó de los muertos. Y está hablando de que él tiene mucha autoridad. Sin embargo, a pesar de que él tiene este título, que es el título con mayor autoridad dentro de la iglesia en este sentido humano, él no utiliza el título, el llamado que Dios le ha dado para ser arrogante y decir yo no tengo que someterme a nadie, no tengo que darle cuentas a nadie. No, él vino a hablar con aquellos que tenían cierta reputación porque entiende que él no es el único que es apóstol ni que recibe instrucciones de Dios, que recibe revelaciones, porque obviamente la Biblia todavía no se escribe, entonces todos reciben revelaciones. Y entonces él también se somete a la iglesia. No es como que él dice, no, lo que yo pienso es lo que está bien y todos tienen que obedecerme. Él vino y expuso a líderes, a los que tenían cierta reputación, lo que Dios le había dado, confiando en que si realmente estaba sirviendo al Cristo, entonces aquellos que amaban a Cristo estarían de acuerdo con él. Y entonces, ¿con qué propósito es que Pablo va y habla con líderes? Bueno, para no correr o haber corrido en vano.
para que la exposición del Evangelio no sea vano, inútil, fútil. Pablo estaba tratando de evitar conflictos al tratar un tema vital para la iglesia. ¿Y por qué fue y habló nada más con los líderes y no con toda la iglesia? Porque Pablo sabía que había personas dentro de la iglesia que no eran verdaderos cristianos o que no eran lo suficientemente maduros o no, bueno, realmente era que no eran cristianos y que no comprendían lo que estaba en juego y lo que se estaba discutiendo. Y entonces Pablo, por sabiduría, por prudencia, expone la situación únicamente con los líderes. Fíjate bien cómo la iglesia en la Biblia se está manejando. Hermanos, esto es muy importante porque muchas veces nosotros como bautistas extrapolamos, exageramos el concepto de congregacionalista, donde queremos que todos los temas se traten en público y tal cosa no es prudente, no es sabia y por lo tanto no se debe practicar la congregacionalidad de manera indiscriminada. O sea, todo. Hay temas que por prudencia, por sabiduría, deben de tocarse con los líderes, como lo estaba haciendo el mismo Pablo. Él no fue y lo habló con toda la congregación. Sabía que eso no iba a hacer que todo fuera en vano, porque él dice, fui para no exponer en vano, fui y hablé solo con los líderes, con los que tenían cierta reputación. Entonces, hay temas en la iglesia, en todas las iglesias, y la nuestra es parte de ello, que no se deben tratar en público, que es en privado, y mientras menos gente la sepa, es mejor, porque proteges a quizá la persona que está en cuestión, o también ayudas a que ese tema que está en cuestión sea solventado o lo podamos llegar a una solución de una manera más fácil. Porque si tú en un tema complicado involucras a alguien o que no es cristiano o que es un cristiano inmaduro, entonces lo vas a meter, bueno, te vas a meter tú en problemas, va a ser de tropiezo la participación de esta persona y pues puede ser incluso un problema mayor de algo en lo que buscabas tener solución. Entonces, mira las palabras de Pablo. Para no exponer en vano, fui directamente con los líderes, con los que tenían reputación. Muy bien. Seguimos leyendo Gálatas, vamos a pasar al versículo 3. Dice ahí, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Entonces, nuestra palabrita que parece que está de moda, la circuncisión. Tito, que estaba con ellos, ni aun siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué crees que Pablo menciona esto? Bueno, hay un trasfondo importante. La circuncisión, hermanos, era la señal del antiguo pacto. La circuncisión fue dada a Abraham como señal de que ellos pertenecían a Dios. Y por lo tanto todo aquel que se circuncidaba, pues estaba haciéndose, como quien dice, una señal en su propio cuerpo de que él era de la descendencia de Abraham. Sin embargo, los judaizantes cambiaron el concepto de circuncisión. Ya no fue circuncisión, es señal de un pacto. Y de un pacto hecho con pues un hombre de gran fe. Ellos cambiaron el significado de circuncisión con
guardar la ley. Era como el primer y más importante paso de todos para guardar la ley. Hermanos, pero hay algo más profundo que estas dos cosas. Y bueno, en realidad el pacto sí llega a esta profundidad. La circuncisión era una señal de identidad. Entrar en un pacto con Dios definía tu identidad. Te hacía ser descendiente de Abraham, descendiente, hijo del Padre a quien se hicieron las promesas y por lo tanto heredero de esas promesas. Ellos hicieron de esta gran señal que involucraba muchas cosas, que involucraba promesas preciosas dadas por gracia, solo por tener fe, lo hicieron algo tan corriente, tan vulgar, como decir, es un simple requisito externo y religioso para obtener justicia propia. Destrozaron la idea de circuncisión, lo entendieron de una manera completamente errónea y por lo tanto ellos distorsionaron también la identidad que la circuncisión les daba, que era: tú eres parte del pueblo del pacto, tú eres parte de la descendencia de Abraham. Todo lo que yo prometí a Abraham se cumplirá en ti. Es más, el hecho de que tú existas ya es parte del fruto de esa promesa dada a Abraham. Sin embargo, ellos lo tergiversaron completamente. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué Pablo resalta el hecho de que Tito era griego? Bueno, hermanos, por esta cita en Éxodo 12:48 nos puede dar mucha luz acerca de esto. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Fíjate lo que dice aquí. Entonces, si alguien quiere celebrar la Pascua, debe ser circuncidado. Y después de que sea circuncidado y celebre la Pascua, será como uno de vuestra nación. Entonces, si tú querías ser israelita, ¿qué tenías que hacer? Circuncidarte. La circuncisión te hacía ser un hijo de Abraham, el padre de la nación de Israel, y por lo tanto, pues te hacía ser un israelita, aunque no tuvieras sangre israelita. Porque la circuncisión y la identidad de Israel, más que una cuestión de sangre, era una cuestión espiritual. Era pertenecer al pueblo que Dios escogió. ¿Te acuerdas? Bueno, a lo mejor nunca lo has leído, pero hay una historia, hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Y entonces Ruth, que no era de Israel en la carne, sus papás no eran israelitas, ni su familia, ella pertenecía a otra nación, pero pues se casó con una israelita. Y entonces Ruth pierde a su esposo y su suegra también pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos, y entonces Ruth y su suegra se quedan juntas. Ella decide quedarse con su suegra para ayudarla. Y en algún momento Ruth le dice: tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será tu Dios. Allí estaba experimentando, por así decirlo, estaba sucediendo una circuncisión. Aunque obviamente las mujeres no se circuncidan, pero ella a través de ese dicho estaba diciendo: yo me entrego para pertenecer a Israel, a tu pueblo, para ser solo de Dios. Y entonces este es el punto de la circuncisión. No era un ritual externo hecho en la carne,
Era una cuestión en el corazón de arrepentirse y de entregarse al Señor. Entonces, por eso estamos diciendo que la circuncisión no era un procedimiento quirúrgico nada más. Era una cuestión de identidad. Aquel que se circuncidaba era porque se estaba arrepintiendo de sus pecados y estaba poniéndose a cuentas con el Señor. Y por su arrepentimiento, entonces también podía participar de la Pascua. Hermanos, ¿qué significa la Pascua? Una víctima inocente muriendo en el lugar del pecador. ¿Por qué participamos de la Pascua? Porque nos arrepentimos y tenemos fe. Primero viene la fe, después viene el arrepentimiento y entonces viene el perdón. Nadie puede arrepentirse, nadie puede arrepentirse si no tiene fe. Y Dios no perdona a aquel que no se arrepiente. Entonces fíjate cómo todo está conectado. ¿Por qué entonces Pablo enfatiza que Tito no era judío, que Tito era griego y ni aún así lo obligaron a circuncidarse? Bueno, por este malentendido de lo que la circuncisión era. O sea, Pablo está diciendo, pues más todavía, a él le hubieran enfatizado los apóstoles que se circuncidara si era extranjero. Pero ¿sabes qué? No lo hicieron. Los otros apóstoles no le dijeron absolutamente nada a Tito. ¿Sabes por qué? Porque la circuncisión te habilitaba para celebrar la Pascua. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña algo, que Cristo es nuestra Pascua. Y que por lo tanto aquella Pascua en la que literalmente se mataba a un corderito, no era el punto en sí de la Pascua. Ese corderito que mataban y eso que sucedió en Egipto era nada más como una ilustración, una ejemplificación de la verdadera Pascua, que era Jesús mismo. Y por lo tanto, la circuncisión hecha en el cuerpo también era una ejemplificación de lo que tenía que suceder en el corazón, que era arrepentirse, que era decir, Señor, tú serás mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo me quiero unir a la iglesia, yo me quiero unir a aquellos que te aman porque yo quiero que seas mi Dios y quiero amarte también. ¿Entiendes ahora todo el concepto? Los apóstoles entendían el significado espiritual de la Pascua, de la circuncisión, pero los judaizantes no lo entendían. Por eso ellos obligaban a las personas a circuncidarse, porque lo veían como un simple ritual físico, como algo hecho en la carne, algo meramente externo. La circuncisión y la Pascua son realidades espirituales, no rituales externos. Ahora, hay un paralelismo aquí. La circuncisión era la señal del pacto. En nuestro tiempo tenemos una señal del pacto y es el bautismo. Hay personas que creen que el bautismo es nada más un ritual externo. Pero el bautismo que hacemos en la iglesia con agua no es lo importante. Lo importante es ser bautizados con Cristo. Ese es el punto. Hay mucha gente que se bautiza en el agua y no ama a Cristo, no lo conoce. Van a la iglesia, se bautizaron en la pila, pero siguen completamente perdidos, muertos espiritualmente. Hay gente que nunca llega a bautizarse por una u otra situación,
pero fueron bautizados en Cristo, fueron bautizados en el Espíritu Santo, participaron por medio de la fe en ese bautismo. Ese es el bautismo verdadero. Ahora, aquel que ha sido bautizado en Cristo querrá bautizarse. Aquel que era circuncidado en su corazón anhelaba celebrar la Pascua, anhelaba pertenecer a Israel porque él entendía, este es el pueblo que Dios eligió para servirlo y yo quiero ser parte de él. Gálatas, seguimos leyendo por ahí, versículo 4. Así que Tito no fue obligado a circuncidarse con todo y ser griego, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que ahora tenemos el concepto de falsos hermanos. Esta es una de las razones por las que Pablo habló en privado y por la que muchos temas delicados en nuestra iglesia se tienen que hablar en privado. Porque tú no sabes quiénes son falsos hermanos y quiénes no. Y quiénes son lo suficientemente maduros para discernir sabia y sanamente una circunstancia. Así que por los falsos maestros, él fue y expuso en privado. Ahora, ¿qué hacen estos falsos maestros dentro de la iglesia? Se introducen a escondidas, espían la libertad de los verdaderos cristianos, buscan reducirlos a la esclavitud y todo esto lo hacen a través de pervertir el Evangelio. ¿Cómo espían la libertad? ¿Cuál libertad? La libertad que te da el Evangelio de Cristo, la libertad de saber que eres justificado por medio de las buenas obras. ¿Cómo buscan reducirnos a esclavitud? Regresando a los afanes de las obras, cambiando el corazón del Evangelio, cambiando la justificación. Si tú cambias el Evangelio de Cristo por algo más, aquello que cambiaste te esclavizará. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pablo ante estos falsos conversos, a estos falsos hermanos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos? Ahora, fíjate bien, yo quiero que veamos Efesios 5:21, porque Pablo dice algo muy interesante que nos va a sonar como una especie de contradicción. En una carta que Pablo escribe a los Efesios, él dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Entonces podríamos pensar, a ver Pablo, primero nos dices que nos sometamos los unos a los otros, pero tú no te sometes a los hermanos, entonces eres un hipócrita. Nos pides cosas que tú mismo no haces. La diferencia está, hermanos, en la manera en la que nos sometemos a los demás. Nos sometemos los unos a otros en el temor del Señor. Cuando Pablo está hablando en Efesios 5, él está hablando de la unidad dentro de la iglesia. Él dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de miembros, pero la iglesia debe mantenerse unida siempre. Sin embargo, hermanos, la unidad de la iglesia nunca es más importante que la verdad. Si una iglesia está unida por las mentiras, esa unidad no vale nada, no va a durar. Si una iglesia está unida por el pecado, por el orgullo, por la conveniencia, esa unidad
no sirve de nada. Es una unidad tóxica, es una unidad hipócrita, es una unidad falsa. Parece unidad, pero no es unidad. Es mejor separarnos por la verdad que unirnos por la mentira. Pablo nunca, nunca, nunca va a poner en juego la verdad a fin de procurar la unidad. Ahora, fíjate bien, la verdad, ¿sí? Pablo no fue, hermanos, no fue a hablar acerca de qué tipo de música quería que los Gálatas cantaran. No fue a pelear por el horario en el que el sermón debe predicarse o cuántas veces a la semana o cuánto dinero hay que dar o de qué manera hay que vestirnos, etcétera, etcétera. Él fue a hablar un tema esencial para la vida cristiana, el evangelio. Entonces él no estaba hablando de trivialidades, él estaba hablando de un tema sumamente importante, de la doctrina cardinal del cristianismo. Entonces hay iglesias que van a aceptar la homosexualidad a fin de mantenerse unidas. Es un error. Hay iglesias que van a negar la deidad de Cristo a fin de mantenerse unidas y no entrar en conflicto. Es un error. Hay iglesias que van a tolerar el pecado público y hecho, practicado abiertamente a fin de mantener la unidad, de evitar el conflicto. Es un error. Pero también hay iglesias que se van a pelear por las preferencias de horario, de pensamientos personales, de gustos, de ropa, etcétera, etcétera, de música, de horarios. Eso también es un error. La unidad es importante, pero la verdad también es importante. Así que si por tu complicidad con el pecado una iglesia se mantiene unida, es un error. Pero si una iglesia se divide porque tú eres orgulloso y no estás dispuesto a someterte a lo que la Biblia enseña, también es un error. Y tenemos que tener cuidado, porque ambas cosas son comunes. Y son comunes desde que las iglesias existen. Mira Pablo, el mejor plantador de iglesias que ha habido, y había estos problemas en esas iglesias. Y no era una iglesia, eran varias iglesias. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos con ambas cosas. La unidad nunca, nunca nos debe hacer perder nuestro amor por la verdad. No hay unidad verdadera sin verdad. Y esa verdad es el Evangelio, o al menos en el contexto de Gálatas. Gálatas, seguimos leyendo versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, fíjate, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Entonces él dice, no importa si la unidad se mantiene, si el Evangelio se va de esa iglesia, no tiene caso seguir unidos. Debemos contender por la verdad del Evangelio. No por nuestras preferencias, no por nuestros gustos personales, por la verdad del Evangelio. Procure la unidad, siempre y cuando esa unidad esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Y hay algo importante que necesitamos entender, que nuestra iglesia es una comunidad y tiene líderes. Y esa comunidad es importante, al punto tal que Pablo mismo, a pesar de ser apóstol, él fue y se sometió a los otros líderes y les dijo, yo estoy predicando el Evangelio de Cristo, y ellos le dieron la señal en compañerismo diciendo, estás en lo correcto, Pablo. Nosotros que somos apóstoles también, líderes fieles de la iglesia, te respaldamos. Por lo tanto,
La vida cristiana se vive en comunidad y la iglesia levanta líderes y también sostiene a esos líderes, diciendo estos líderes han sido probados y pueden estar al frente de nuestra congregación y los apoyamos. Es lo que está pasando aquí. Las iglesias estaban de acuerdo con el liderazgo. Incluso Pablo, ahora que está teniendo esta crisis de liderazgo porque se han metido judaizantes en en las iglesias de Galacia a querer desprestigiarlo, él se defiende apelando a otros líderes, a otros apóstoles, gente que tenía reputación y que eran bien conocidos. Así que es importante, hermanos, que entendamos que la vida cristiana se vive en comunidad. La comunidad es clave en la vida cristiana y dentro de esa comunidad debemos llamar a líderes para tratar temas delicados. También debemos entender que en las iglesias va a haber falsos cristianos. Y esos falsos cristianos espían nuestra libertad en Cristo y siempre buscan llevarnos en esclavitud. Así que ten mucho cuidado. Fíjate cuál es la actividad de los falsos cristianos. Espiar la libertad en Cristo de otros y quererlos reducir a esclavos. Por medio de falsas doctrinas, por medio de pecados, por medio de no ser edificantes, sino piedra de tropiezo, pero en especial por medio de no creer el Evangelio de Cristo y enseñar otra cosa. Así que este pasaje nos ayuda a identificar eso. ¿Quién puede que no sea un cristiano verdadero y esté espiando nuestra libertad en Cristo? Y bueno, la idea no es que estemos siempre juzgando y viendo eso, de que este no parece buen cristiano. La cosa es, más bien, que la carta nos impulsa, nos anima a cuidarnos y también a procurar, pues, portarnos como verdaderos cristianos, no como falsos conversos. Así que, hermanos, la iglesia también debe permanecer unida por la verdad. Los chismes no son verdad. El juzgar y criticar con amargura, con rencor, no es verdad. Y evidentemente, pues este tipo de palabras ásperas, feas, no procuran la unidad. Actitudes arrogantes no procuran la unidad. Como cristianos debemos trabajar y ser constantes en procurar la unidad. Los falsos conversos buscaban desunir a la iglesia. Los verdaderos cristianos buscan la unidad por medio de la verdad. Y finalmente, el Evangelio no es negociable. Y este es un tema muy delicado y muchas veces me ha pasado que cristianos o personas que tienen muchos años dentro de la fe, dentro del cristianismo, llegan a comentar cosas como, bueno, o sea, si van con los católicos está bien, con tal que crean en Dios. No, los católicos no creen en el Evangelio. Creen que se van a salvar si se portan bien. Ni siquiera creen en Jesús y solo Jesús, creen en Jesús y mil cosas más. Y lo mismo podemos decir de los testigos de Jehová, de los mormones y de un sinfín de religiones que te pueden mencionar al Dios de la Biblia, pero al final creen en otro Dios. Ese no es el Evangelio. Y Pablo les llamó anatema, destinados para destrucción. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el Evangelio no es negociable. Cámbiale un poquito.
Jesús más otra cosa. Jesús más bautismo, Jesús más ofrendas, Jesús más buenas obras, Jesús más no dejar de ir a la iglesia, Jesús más usar siempre cierto tipo de ropa, Jesús y hacer tales actividades, Jesús más, otras cosas. Eso no es el Evangelio. Es la obra de Cristo, es suficiente y perfecta para justificarnos, y otra cosa que se le añada o otra definición del Evangelio no es negociable. Debemos serle fieles al Evangelio de Cristo. Versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces volvemos a la palabra reputación. ¿Quiénes eran los de reputación? Líderes y en específico, en especial apóstoles. Hombres considerados fieles cristianos. Entonces puedes ver, por ejemplo, ahí Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quiénes eran? Apóstoles, ¿no? Cefas es otro nombre para Pedro. Así que los apóstoles confirmaron el llamado de Pablo. Así, hermanos, otros líderes en la iglesia confirman el llamado de hermanos en nuestra iglesia. Ve cómo es la mecánica de la congregación. La misma iglesia llama y confirma los ministros en su iglesia. Así es como se vive la vida cristiana. Aquel que no se somete a la iglesia, no se somete a Dios. Por más conocimiento que tenga, por más estudios que tenga, por más cosas que haya hecho, aquel que desprecia a la iglesia, desprecia a Dios. Aquel que no puede amar a la iglesia, respetarla, valorarla, entregarse a ella y servirla, pues tampoco va a hacer estas cosas con Dios. Uno de los frutos más evidentes de una vida nueva es el amor y la fidelidad a la iglesia, a la esposa de ese Dios que dice amar. Hermanos, Dios ha diseñado la vida cristiana para vivirla en comunidad. Y entonces, cuando nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, y obviamente en el caso de la iglesia, entonces demostramos nuestro sometimiento a Dios mismo. Así que no solo tenemos la palabra reputación, tenemos también la palabra circuncisión y su antítesis, incircuncisión, ¿no? Por antes, dice Pablo, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que tenemos la palabra circuncisión y incircuncisión, y si te fijas también resaltamos gentiles.
La circuncisión son los judíos y la incircuncisión son los gentiles. Ahora, esto es un poquito engañoso, pero nos sirve mucho lo que estuvimos hablando unos minutos atrás. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? Lo vemos muy claramente en el Antiguo Testamento. Dios les dio a los judíos la circuncisión como señal de un pacto con ellos. Se les llama incircuncisión a los gentiles o a todas aquellas naciones que no eran judías, porque por medio de la circuncisión podían volverse judíos. Al circuncidarse, ellos volvían parte de Israel. Entonces, esta es la distinción que se está haciendo. Sin embargo, hay judíos que no están circuncidados espiritualmente, que aunque en su sangre tienen el gen, la raza, no sé cómo quieras llamarle, judía, en su corazón no hay circuncisión. En su corazón no son verdaderamente judíos, porque no se han arrepentido, porque no han participado de la Pascua que es Cristo. Es como, por ejemplo, cuando una persona va a la iglesia, pero no se ha arrepentido y ha creído el Evangelio. No se ha entregado a Jesús, no lo conoce. Había muchos judíos así en el Antiguo Testamento. En la carne eran parte del pueblo de Israel, pero en su corazón no lo eran. Y entonces, por eso se les llama la circuncisión, aquellos con los que Dios hizo pacto. Y a los gentiles, todas las demás naciones que no son judías, la incircuncisión. Dios estaba dispuesto a aceptarlos, pero ellos tenían que circuncidarse. Obviamente, en algún momento de la historia era una acción física en su cuerpo, pero que representaba una realidad espiritual en sus corazones para ser parte de la circuncisión, para ser parte de los judíos. Y entonces, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pedro, Cefas, fue enviado a los judíos a predicar el evangelio. Y Pablo fue enviado a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos, a la incircuncisión, a predicar el evangelio. Fíjate, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, para aquellos que no eran judíos, todas las demás naciones. Y entonces Pablo le está diciendo, Pedro y yo estamos de acuerdo. Si ustedes niegan mi llamado, naturalmente niegan el de Pedro. Si afrentan mi apostolado, afrentan el de Pedro. Entonces, ¿ves cómo Pablo empezó diciendo que él era apóstol de Jesucristo según Dios, no según hombres? Sin embargo, después de que él ha aclarado eso, también pone de relieve el hecho de que otros compañeros de ministerio pueden dar certificado de que él es un ministro verdadero, legítimo. Y entonces es una combinación de dos cosas. La comunidad es importante en la iglesia, es sumamente importante. Hermanos, cuando nosotros estamos en contra de toda la iglesia, pues naturalmente nosotros somos los que estamos mal. Cuando una persona quiere, no sé, ser pastor, comenzar un proyecto en la iglesia, y la iglesia dice, no estás listo. Entonces puedes tú tener todas las ganas, pero si la iglesia dice eso, es que es la verdad, no es que tenga algo contra ti. Hay mucha sabiduría en el consejo de toda la congregación respecto a temas. Entonces, ¿te fijas lo que yo dije al principio? Que Pablo fue nada más a los líderes, pero ahorita te estoy hablando de toda la comunidad. Entonces, es una combinación de las dos cosas. Sí, la iglesia tiene voz y voto, es
es un gobierno en la congregación, pero esa congregación también tiene líderes que la representan y la guían. Y entonces ni todo lo deben hacer los líderes, ni todo lo debe hacer la congregación. Es una combinación, lo vemos constantemente en las escrituras. Así que hermano, si la iglesia en su conjunto te señala algo, sométete a ella, porque Dios le ha dado ese poder y autoridad. Aprendamos a ser humildes para reconocer que hay autoridad, hay sabiduría en otras personas, en líderes que la iglesia misma ha llamado, pero que muchas veces hay temas que tienen que ser tratados en privado con esos líderes. Mira cómo Pablo está descansando en eso, en que otros apóstoles le dieron la mano de compañerismo a Pablo. Y por lo tanto él dice, aquel que llamó a Pedro, también me llamó a mí.